¿Qué tal, queridos amigos? Vámonos con nuestro programa, siguiendo justamente la introducción al estoicismo, hablando ya o adentrándonos a un tema más filosófico. Paquito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a toda tu audiencia. Y bueno, la emisión pasada estuvimos hablando un poquito acerca de Epicteto. Y el día de hoy, si te parece bien, pues me gustaría que hiciéramos algunos apuntes muy generales acerca de otros dos representantes importantes del estoicismo romano, que fueron Séneca y Marco Aurelio. Bueno, decíamos en la emisión pasada que para los estoicos el objetivo de hacer filosofía del pensamiento humano es alcanzar la ataraxia, ¿sí? La imperturbabilidad. Lo recupero porque me parece que es una idea importante. Claro. Los seres humanos vivimos en un mundo azaroso, en un mundo contingente, en un mundo que no obedece a nuestra voluntad ni a nuestras intenciones. Hay muchas cosas que escapan de nuestras manos y de nuestro control, pero en ese sentido debemos entender que a pesar de lo adversa que parezca nuestra existencia, los seres humanos siempre tenemos el control de nuestra mente. Eso es importantísimo, de nuestro interior. Séneca es un personaje muy interesante, es un personaje interesantísimo. Él, como creo que ya también lo había comentado, él es consejero del emperador Nerón. Séneca sufre el martirio 3 años después de San Pedro y de San Pablo. Aquí voy a hacer un poquito una desviación, pero creo que necesito poner en contexto algunas cosas. Sí, adelante. Recuerden, por favor, que Jesús de Nazaret había sido crucificado en el año 33 de nuestra era, durante la administración del emperador Tiberio. Tiberio había mandado a Judea a un representante del Imperio Romano que se llamaba Poncio Pilatos. Poncio Pilatos ahí se había encontrado con un grupo de judíos que se hacían llamar los saduceos, que tenían un conflicto muy grande con Jesús de Nazaret, porque éste se había autoproclamado el Hijo de Dios. No voy a entrar mucho en detalles, nada más voy a decir que los saduceos orillaron a Poncio Pilatos prácticamente para que crucificara a Jesús de Nazaret en la cúspide del monte Gólgota, del monte Calavera o del monte Calvario, como a veces se le llama. Pero con la muerte de Jesús, nosotros ya lo habíamos planteado también, el cristianismo no desapareció. Todo lo contrario, el cristianismo apareció y se fortaleció. Hay que recordar que Jesús de Nazaret no fue cristiano, Jesús de Nazaret fue judío. Pero con las enseñanzas que él dejó y con su muerte, una serie de discípulos que se mantuvieron con vida comenzaron a esparcir el cristianismo por todo el Imperio Romano. El Imperio Romano había sido muy tolerante con las religiones al interior de su territorio. En el Imperio Romano había muchas religiones y había muchas lenguas, porque al Imperio Romano lo único que le importaba, insisto, es la obediencia al derecho civil. Es decir, mientras tú creyeras en el César, en el emperador, tú podías creer en cualquier dios, podías hablar cualquier lengua, siempre y cuando, digamos, tuvieras esa autoridad en la punta de tu pirámide de valores. Con el cristianismo fue diferente. Porque como el cristianismo fue una religión que empezó a atraer a grandes masas de forma muy rápida, Roma empezó a ver el cristianismo con malos ojos. Y los emperadores romanos ejercieron una política de persecución en contra de los cristianos primitivos, del cristianismo primitivo. Hay que recordar que Pablo era un judío y que su nombre original era Saulo de Tarso, y que de hecho él instigó a autoridades judías y autoridades romanas
para que le dieran muerte a los primeros mártires cristianos. La palabra mártir, Fer, procede del griego y quiere decir testigo, testigo de fe. Un mártir es una persona que es capaz de sufrir incluso la muerte con tal de defender su fe. Los mártires cristianos en este momento de la historia fueron muy importantes. Decía Tertuliano, uno de los primeros filósofos cristianos, que el martirio de un cristiano es semilla de nuevos cristianos. Así es. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano moría ejecutado, eso no acababa con el cristianismo, sino que lo multiplicaba, ¿sí? Entonces tenemos constancia de que Saulo de Tarso instigó a las muchedumbres para que mataran a los primeros mártires cristianos, específicamente a San Esteban. Saulo llamó a un grupo de judíos, les dijo: este hombre acaba de convertirse al cristianismo, tenemos que matarlo por lapidación. Lo mataron, ¿sí? Pero en los Hechos de los Apóstoles, el 5º libro del Nuevo Testamento, se cuenta que Saulo, que era un hombre muy preparado académicamente, era políglota, tenía una pluma muy hábil, se convirtió al cristianismo cuando Jesús de Nazaret se le apareció en el denominado camino a Damasco. ¿Sí? Por eso se dice, Fer, que los seres humanos, por más bajo que hayamos caído, siempre tenemos el poder de enmendar nuestra vida, porque todos tenemos derecho de tener nuestra experiencia del camino de Damasco. Saulo de Tarso iba en un caballo, se cuenta en los Hechos de los Apóstoles, y de repente vio una luz que lo dejó ciego. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Durante una semana Saulo de Tarso se quedó ciego, dice los Hechos de los Apóstoles, con unas escamas que le cubrían los ojos, escamas de pescado, literalmente, que no le dejaban abrir los párpados. Jesús se comunicó con un cristiano piadoso, un cristiano primitivo, que vivía en Damasco, que si mal no recuerdo se llamaba Ananías de Damasco, y le dio la encomienda de que le hiciera a Saulo una imposición de manos. En el cristianismo hay que recordar que la imposición de manos tiene una gran cualidad de sanación, porque las manos transmiten nuestras energías cósmicas. Ananías de Damasco va con Saulo, le impone las manos en los ojos y las escamas se le caen, ¿sí? Saulo vuelve a ver y Saulo es bautizado en el cristianismo con su nuevo nombre, que es Pablo, ¿sí? San Pablo. Hay una interpretación que, bueno, yo siempre que hablo de esto siempre la recuerdo porque me parece una interpretación maravillosa. Según la mística cristiana, los seres humanos estamos en posesión de 3 ojos. Estos ojos generalmente reciben nombres en latín. Oculus carnis es el primero, Oculus rationis es el segundo y Oculus fidei es el tercero. El Oculus carnis, que literalmente es el ojo de carne, según la tradición de la mística cristiana, nos permite ver las cosas materiales. Es nuestro ojo izquierdo, es el izquierdo, perdón. El Oculus rationis, el ojo de la razón, que es el ojo derecho, nos permite ver el mundo de forma inteligente, nos permite interpretar el mundo, es el ojo de la razón. El Oculus fidei está aquí, es el ojo de la fe, es un ojo que la mayoría de los seres humanos tenemos apagado, porque estamos muy entusiasmados con la riqueza, con los bienes materiales, con la tecnología. Estamos ciegos de este ojo, ¿sí? La interpretación que hace la mística cristiana de este episodio de San Pablo es que él no vio a Jesús con el Oculus carnis.
porque él nunca conoció a Jesús. Saulo no conoció a Jesús. Él no conoció a Jesús con el oculus rationis, porque él estaba educado en la tradición judía. Él no entendía el evangelio. Pero cuando él perdió la vista de estos dos ojos, se le abrió el tercer ojo, el oculus fidei. Y Pablo conoció a Jesús a través del ojo de la fe y se convirtió en su gran promotor. Y por eso es que en el Nuevo Testamento los primeros 4 libros son los evangelios. El 5.º libro son los Hechos de los Apóstoles. El último libro es el Apocalipsis del apóstol Juan, pero en el intermedio están las cartas paulinas. Es decir, las cartas que Pablo, que conoció a Jesús con el ojo de la razón, de la fe, escribió para promover el cristianismo en el Imperio Romano. Hice una desviación muy larga, pero regreso a lo que quería decir. Pedro y Pablo, ¿sí? San Pedro y San Pablo sufren el martirio en el año 64 de nuestra era, durante la administración del emperador Nerón. Hay que recordar que Simón Pedro, es crucificado en sentido inverso a Jesús. Sí. Jesús, hay que recordar, fue crucificado en una cruz romana que tiene más o menos esta forma. Sí. Su discípulo Andrés, San Andrés, la cruz de San Andrés, fue crucificado en Grecia, en una ciudad que se llamaba Patras, en una cruz que tenía esta forma. ¿Por qué razón? Porque Andrés, en esta ciudad griega, convirtió a la esposa del gobernador, que eran paganos, al cristianismo. Y cuando el emperador se enteró que le había robado a su esposa, investigó cuál era la manera de crucificarlo que le doliera más y que el suplicio fuera más largo. Entonces la cruz de San Andrés es una X, donde según la tradición dice que San Andrés estuvo predicando el evangelio durante 3 días, el tiempo que le duró morir. Pedro iba a ser crucificado en una cruz romana normal, pero les dijo a sus verdugos que él no era merecedor de morir como su maestro, que por favor lo crucificaran en sentido inverso. Por eso es que la cruz de Pedro tiene esta forma. ¿Sale? San Pablo, ese mismo año, también fue asesinado, también sufrió el martirio. A San Pablo le cortaron la cabeza con una espada, lo decapitaron. La mayoría de las representaciones iconográficas de San Pablo decapitado lo muestran con su cuerpo de rodillas, ya sin cabeza, la cabeza rodando en el piso, pero su cabeza iluminada, porque es un símbolo de la inteligencia que ese hombre tenía. Si el cristianismo no hubiera contado con la inteligencia y la erudición de San Pablo, probablemente no hubiera sido lo que fue. ¿Sí? Séneca, regresando al tema de los estoicos, es el San Pablo laico. ¿Sí? Lo que Pablo fue para el cristianismo, lo fue Séneca para el estoicismo. ¿Por qué lo digo? Muy sencillo. Ellos fueron contemporáneos. No me hagan mucho caso, pero creo que de hecho son del mismo año, nacieron el mismo año. Eran literalmente contemporáneos. Ambos fueron grandes epistológrafos. Entiéndase por la palabra epistológrafo una persona que escribe cartas como un hábito o incluso como un oficio. Pablo interpretó o reinterpretó el evangelio a través de cartas. Y también Séneca dio a conocer toda su filosofía, a través de cartas, las cartas de Séneca o las epístolas de Séneca. Séneca es un pensador que nos ofrece un acceso muy amable, Fer, porque trata temas muy profundos de la naturaleza humana que a todos nos concierne, pero como vierte estos pensamientos en cartas que le escribía a sus amigos,
porque eran cartas que iban destinadas a sus amigos, a sus amistades, nosotros las podemos leer casi como si las cartas estuvieran destinadas directamente a nosotros. Como si Séneca se hubiera tomado un momento para pensar en nosotros y explicarnos algo que él consideraba importante. Probablemente las cartas más importantes de Séneca, tiene muchas, hay muchísimas cartas donde trata temas muy diversos, pero probablemente las cartas más conocidas, más populares de Séneca son unas que se llaman cartas a Lucilio. A veces también lo llaman Lucilo, ¿no? Cartas a Lucilio. Este es un conjunto de cartas que le envía a uno de sus amigos más íntimos, explicándoles cosas que él consideraba relevantes y en cuyo corpus se encuentra, a mi juicio, la mejor carta de Séneca, que se llama De Vita Brevis, ¿no? Es un título en latín que nosotros podemos traducir al español castellano como De la brevedad de la vida. Y es una carta de verdad maravillosa que yo exhorto a tu audiencia, de verdad que la busque, la encuentra en internet sin ningún problema. Yo la voy a referir de una forma muy esquemática. A Séneca le preocupa algo que yo creo que nos preocupa a todos los seres humanos, que supuestamente la vida es muy breve, que la vida se va en un parpadeo, que la vida vuela. Séneca empieza su carta con un proverbio latino que dice vita brevis, ars longa, ¿sí? Es decir, la vida es breve, el arte es largo. Este proverbio tiene dos interpretaciones posibles. Número 1, la vida es muy breve y aprender a hacer cualquier cosa toma mucho tiempo. Y a veces el tiempo no nos alcanza para realizarnos. Yo muchas veces pienso cuando una persona muere muy jovencita, que muere a los 19 años, por ejemplo, la vida fue muy breve y no le alcanzó probablemente a esa persona para llevar a cabo todo su potencial. Esa es una interpretación posible. Pero hay otra interpretación también posible. Y es que ciertamente la vida es muy breve. Pero lo que nosotros hacemos en la vida, a pesar de su brevedad, puede trascender incluso a nuestra propia muerte. Una persona que muere a los 19 años, probablemente el simple hecho de su existencia y el amor que despertó en su familia, con eso alcanza para que su vida se prolongue en el tiempo, incluso de forma indefinida. El gran mensaje de Séneca, Fer, y esto quisiera subrayarlo así con marcador, es que no es cierto que la vida sea breve. El problema es que los seres humanos procrastinamos demasiado, es decir, perdemos mucho tiempo. ¿Sí? En la época contemporánea eso me parece muy evidente. Los seres humanos pasamos mucho tiempo, insisto, en medios digitales, sobreinformándonos, ¿no? Yo no digo que esté mal, insisto, o sea, entras a redes sociales, ves las noticias, te informas, todo muy bien, pero continúas con tu vida en el mundo real. Yo siempre les digo a mis alumnos, a mí no me interesa para nada la realidad aumentada, a mí me interesa la virtualidad disminuida, ¿no? ¿Sí? Hay que dejar las redes sociales y salir a ver el mundo. Yo a veces me pregunto, Fer, y esto se lo preguntaba a Séneca también, ¿qué podríamos hacer los hombres, las mujeres, si todo nuestro tiempo de vida lo invirtiéramos inteligentemente?